médico, pero a su vez viceintendente de la ciudad de Córdoba, que está en el medio y uno de los cerebros del comité de crisis. Tenés un lío bárbaro, Daniel. Y encima saliendo de una cuarentena. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No, muy bien, muy bien. Bueno, sí estuve en aislamiento preventivo, no es cuarentena Sí, porque no es son... cuarentena, sí. Pero bueno, todo bien, con hisopado negativo. Una experiencia que, bueno, que creo que vamos a tener que vivir todos obligatoriamente, seamos o no sospechosos del virus, porque van a venir una serie de medidas que creo que ante una situación extraordinaria, históricamente nunca vista en la Argentina y en el mundo, requiere de decisiones inéditas. Cualquier comparación que uno haga con lo que estamos pasando y lo que va a pasar en los próximos 30, 45 días, no tiene precedentes, por lo menos en la historia moderna argentina. Entonces creo que hay que tomárselo en serio, hablando en términos sanitarios y con las consecuencias económicas y sociales. Creo que tenemos que estar frente a una situación de precatástrofe. Todo lo que hagamos bien va a hacer que esto sea pre y no sea catástrofe. Y no quiero ser alarmista, simplemente creo que hay que ser realistas, los que tenemos experiencia y los que conocemos de qué se trata. Cuando uno habla con los infectólogos, los epidemiólogos, hablan en estos términos y por eso duele mucho y genera mucha preocupación que haya gente en nuestra sociedad que hoy no tome conciencia de eso, que se crea que esto es un feriado largo, que son vacaciones. Y creo que el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales, incluido el nuestro, estamos tomando decisiones importantes frente a una situación, reitero, inédita. Brevemente, aprovechando que él lo vivió en primera persona y además es una persona calificada para contarlo, ¿cómo se procede? ¿Cómo? En su caso, por contacto estrecho o con una persona que hace poco ha venido de viaje de una zona de riesgo con el aislamiento preventivo. ¿Qué se hace en esos días que vos te quedes en tu casa? ¿A quién le notificaste? ¿Quién te tomó el hisopado? Bien, yo no había viajado al exterior, mi familia sí lo había hecho. Cuando regresaron a la Argentina, el 4 de marzo, Estados Unidos todavía no estaba dentro, que fue el lugar de viaje, no estaba dentro de los países de riesgo. Hasta ese día era China, Corea, Irán, Japón, Europa y los países de Europa. El día 14 de marzo, 13 de marzo, se incorpora Estados Unidos a los países de riesgo. Perdón, el 11 de marzo se incorpora Estados Unidos y ahí obviamente... yo estaba viendo cómo venía la situación, así que nos comunicamos con el ministerio. Correspondía que mi familia, que había viajado, hiciera la cuarentena hasta cumplir los 14 días de que habían regresado. Y como yo había estado en contacto estrecho con ellos, ninguno tenía síntomas, ninguno tenía fiebre, pero habían estado en Estados Unidos, correspondía que yo también hiciera eso. Notificamos al ministerio, nos hicieron el hisopado faríngeo para ver si había presencia de coronavirus. En 24 horas el resultado fue negativo. Y obviamente eso nos permitió afrontar los días que quedaban de aislamiento con mucha tranquilidad. No aparecieron nunca los síntomas y bueno, de hecho el día 18 se cumplieron los 14 días y ya obviamente salimos del aislamiento preventivo. ¿Cómo se notifica? ¿La gente puede llamar por teléfono, sí, por mail? Sí. ¿Cómo haces? ¿Por teléfono? Yo lo hice por teléfono, me comuniqué con el Ministerio de Salud y obviamente, bueno, la verdad que con mucha claridad, con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha serenidad nos comunicaron lo que tenemos que hacer. Yo tengo hijos chicos y obviamente hay que explicarles por qué, estando bien, porque ese es el tema. Cuando uno no tiene síntomas, dice, che, ¿por qué me tengo que quedar en mi casa? Bueno, creo que ahora, con las medidas restrictivas que se van a tomar a partir de la evolución que está teniendo la enfermedad en el mundo, y creo que de manera preventiva y con mucha certeza, las decisiones que se están tomando en materia sanitaria tienden a que la curva que dicen los especialistas de crecimiento del virus se aplane y que cuando llegue el momento más duro que puede aparecer esto, que es cuando empiece el frío, hayamos tomado hoy las medidas para que esa cantidad de casos no sea tal y no se superponga a las otras enfermedades típicas del invierno, la gripe, el dengue, que lo tenemos de visita. Entonces creo que acá hay que, no es una cosa o la otra, acá son todas las cosas. Ahora, no me quiero ni imaginar lo que es un día del intendente tuyo, el día a día, el teléfono, la presión de saber que tenés que hacer algo y que todo el mundo te va a pedir algo. Sí, sobre todo lo que más pide la gente en estos días son definiciones, certezas, cómo continúa la vida normal. Creo que hablar de que esto va a ser una emergencia sanitaria es minimizar el problema. Acá estamos frente a una emergencia sanitaria, económica, con consecuencias sociales. Acá tenemos que ser muy responsables, acá hay gente que
no va a trabajar, no va a vender, no va a producir por muchos días, y el Estado Nacional, viendo lo que están haciendo otros países, está tomando medidas y seguirá tomando decisiones para, obviamente, mantener la paz social, que la gente respete estas decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista sanitario. Es pésima la decisión que ha tomado mucha gente de irse de vacaciones, de hacer oídos sordos a las recomendaciones. Creo que el cambio de tono que va a haber con las medidas que va a tomar el Gobierno Nacional y que van a adherir todas las provincias y los municipios, y que van a dejar de ser recomendaciones, van a ser órdenes que deberemos cumplir. Entonces me parece que frente a una contingencia que en Italia tiene un índice altísimo de mortalidad comparado con el resto de los países, no podemos compararnos con China por un montón de cosas, pero sobre todo porque China es un país muy vertical, que no tiene una libertad como la que tenemos nosotros, donde las órdenes que se dan del Estado se cumplen en un 99,9%, y que obviamente ellos pudieron frenar la pandemia, la epidemia, pero tomando medidas muy extremas y habiendo reaccionado tarde, porque a ellos les llevó prácticamente un mes darse cuenta que lo que estaba pasando a nivel sanitario era un virus, una cepa nueva de un virus viejo. Claro, Nacho. Daniel, nos encerramos todos. Hipotético caso, quedan las calles vacías. Te lo pregunto ahora no como viceintendente, sino como médico. ¿Qué pasa con el virus? Todos encerrados. El virus pierde capacidad de circulación y posibilidad de transmitirse entre nosotros. Supongamos que nosotros somos 5 barrios de la ciudad y que cada uno de nosotros es un barrio, y que obviamente nos cerramos. Al no estar en contacto ninguno de nosotros entre nosotros, si uno de nosotros tuviera contagio, no tendría posibilidad de transmitírselo a los otros. La vida de ese virus tiene una duración de días, que obviamente al no poder reproducirse y replicarse, se va a morir. Y ese quizás sea la explicación del por qué hay que aislarse y hay que cortarle las vías de comunicación. Históricamente los virus viajaban en barco, en el cuerpo de algún animal. Hoy han viajado en avión, y lo más grave que muchos que lo trajeron en avión, sabiendo que lo traían, no tomaron conciencia de esto que estamos haciendo nosotros, que es aislarnos, meternos adentro, y eso obviamente ha generado que haya hoy todavía virus circulando. La mayoría de los casos que se han detectado en la Argentina son, como se les dice, importados, porque la gente estuvo en otro país y lo trajo de allá, pero ya hay casos reportados en el Chaco de gente que se contagió acá, de un contagiado que venía de afuera. Esa es la cadena que hay que cortar. Daniel, la última. Se han cortado los bares, se han cortado los boliches, se han cortado los espectáculos públicos deportivos, los espectáculos públicos masivos. Ahora hay varios sectores que todavía, por ejemplo, hay ciertas, si bien hay un orden nacional y un orden provincial de que los shopping no pueden abrir, ayer tiraron la bronca, ¿viste? No, que no sé. Los super que meten mucha gente adentro, los call centers que sigue habiendo 300, 400, 500 personas adentro. ¿Cómo se va a hacer con eso? Bueno, reitero, que hay que pasar de la recomendación a la orden, y que el no cumplimiento de esa orden genere una penalidad. Las penalidades serán económicas y serán penales, valga la redundancia. Ya el Poder Judicial ha tomado nota de esto. Hay que tener en cuenta que todas las medidas que se están tomando tienden a una solución, que es cortar la replicación y la cadena de reproducción del virus. Si nosotros sacamos de la calle a los chicos que no vayan a la escuela, a los docentes, a los empleados judiciales, a los empleados públicos con los distintos asuetos, el Estado tiene mayor posibilidad de a sí mismo controlarse. Si disminuimos la cantidad de gente que circula en los colectivos, si sacamos a los jubilados, que les pedimos que se queden en su casa, nosotros lograríamos que casi el 50% menos de la gente circule en la calle. Pero que para que esa gente pueda cumplir con esa orden, el otro 50% no tiene que abusar de su derecho a circular. Es decir, hoy vemos que hay mucha gente que cree que esto está pasando en Italia y que acá no va a llegar, y esto ya llegó. Lo que tenemos que evitar ahora es que esto se propague como en Italia. Todos los argentinos que están en Italia nos están mandando videos, nos están mandando testimonios, y en el cierre o en el inicio nos piden: no cometan el mismo error que cometimos acá. Acá no le dimos bola, no se vayan de vacaciones, quédense en sus casas, son 14 días. Hasta está mal dicha la palabra cuarentena, no son 40 días, Sí. son 14 días, y obviamente... ¿Son 14? Son 14 ¿O van a días. ser más? Es decir,
14 días del momento, cuando uno habla a nivel individual, del momento que uno tuvo contacto en un lugar donde hubo esto, obviamente, si aparecen síntomas, si ya está la enfermedad, claramente los tiempos se alargan porque ya hay que sumarle tiempos de convalecencia y está demostrado, si bien todavía se sigue aprendiendo algo de este virus, que tiene un grupo predilecto al cual le hace más daño, que son las personas mayores, las personas que tienen algún grado de supresión de su inmunidad, que tienen alguna enfermedad prevalente, y eso es a los que hay que cuidar más. Pero no nos olvidemos que va a llegar la época de la gripe, que el año pasado en la Argentina mató a más de 30.000 personas, directa o indirectamente, por neumonías, por enfermedades asociadas. Entonces, creo que la estrategia sanitaria va a ir en tratar de que haya menos gente que agarre gripe. La vacunación este año me parece que va a ser mucho más abierta y va a tratar de llegar a mucha más gente. Todos deberemos vacunarnos, los que estemos en grupo de riesgo, el equipo de salud, los que estemos en contacto con mucha gente, para tratar de bajar también la cantidad de gente que se engripe, porque el sistema sanitario, que de por sí está colapsado, si a eso le sumas otra epidemia, claramente el problema se hará. Por eso hay que hablar con mucha verdad de todas estas cosas y poner la cuota de realidad importante. Es un problema grave. Por eso cerramos con las recomendaciones concretas. Lavado de manos frecuentes por más de 15 segundos, como cualquier situación de influenza, airar y renovar el aire de los ambientes, limpiar superficies con un poco de hipoclorito. Si estás en tránsito y no tenés agua y jabón, un poco de alcohol en gel, si no, no te vuelvas loco. Y usted saque este mito. Barbijo, sí, no, ¿quién? El barbijo es una recomendación para el personal del equipo de salud que está en contacto con gente que le puede emitir una secreción y sobre todo la gente que está en contacto con grupo de riesgo. Quiero decir algo también que es una realidad. No hay posibilidad de que este año haya vacuna contra el coronavirus. Eso es una mentira. Esto no es una película de James Bond, que los rusos, que los yanquis, No. La mejor vacuna que hoy existe contra esto es quedarse en casa.